Hoy, 8 de abril, celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, un día en el que nuestros sentimientos son una mezcla entre tristeza y alegría. Tristeza, porque en este día gitanos y gitanas de todo el mundo nos reunimos para recordar a las víctimas de la persecución que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de la historia, y en especial a los más de 500.000 gitanos y gitanas asesinados por el régimen nazi. También alegría, porque pese a todas las dificultades que por desgracia a día de hoy nos siguen poniendo, seguimos aquí, con más fuerza que nunca, saliendo adelante de una manera resiliente, construyendo un mundo donde la diversidad sea algo normal y no la excepcionalidad, un mundo más justo, donde quepan todas las diversas culturas. Y este año también es especial, porque celebramos el 50 aniversario desde que en Londres, en el año 1971, se reunieron un grupo de gitanos y gitanas procedentes de 28 países de todo el mundo para hablar de nuestro presente de entonces, pero sobre todo para reflexionar sobre nuestro futuro. Aquello fue un acontecimiento único, absolutamente impensable para muchos de nosotros. Allí descubrimos que existía de forma latente un deseo compartido por una numerosa élite gitana internacional de ser nosotros. En este 8 de abril reconocemos el valor del pueblo gitano y su contribución a la cultura española. Reivindicamos que la cultura gitana es parte inseparable de la cultura española y también de la cultura valenciana. Por ello, debemos reconocer y tomar conciencia de esta realidad, para que la sociedad pueda asumir su responsabilidad ante las desigualdades sociales que nos afectan. Entre todas y todos, tenemos que reunir el esfuerzo para la eliminación de cualquier forma de discriminación y para favorecer la inclusión y promoción de nuestro pueblo, el pueblo gitano. Opre Roma.